Pues hoy quiero hablaros, aprovechando de que hoy es un día que habéis tomado una decisión esta mañana, os habéis levantado y habéis tomado la decisión de venir a la iglesia. Eso es una decisión que habéis hecho hoy. Y probablemente estáis pensando en tomar otra decisión, si no la habéis hecho ya, de ir a votar, porque hoy es el día de elecciones. Y probablemente vais a tomar la decisión de votar a un partido que para vosotros es el mejor. Y yo quiero hablaros de decisiones correctas. Decisiones que todos tenemos que tomar en la vida. Y quiero basarme en una historia bíblica para que veamos qué tipo de decisiones debemos tomar y cuáles no. Y yo desde muy niño empecé a tomar decisiones y muchas veces sin darme cuenta. A esa edad uno no se da cuenta de las decisiones que toma. Mi nieto que anda correteando por la casa porque están viviendo con nosotros, mi hija y mi yerno, pues está correteando, tiene año y medio, está correteando por la casa y toma decisiones. Él ya no sabe lo que es eso, pero las toma. Sabe lo que quiere y lo que no quiere. Y nosotros a veces tomamos buenas decisiones y otras veces tomamos malas decisiones. ¿Alguno ha tomado alguna mala decisión alguna vez? Yo no quiero seguir contándolas, porque de verdad son muchas. Pero toda nuestra vida está marcada por decisiones. Decisiones buenas, decisiones malas, acertadas, decisiones equivocadas. Pero cuando llegamos a la juventud especialmente, comenzamos a tomar las decisiones que van a marcar nuestro futuro. Probablemente en esa edad es cuando más decisiones tomamos que van a ser importantes para nosotros. Y seguramente nos vamos a equivocar. Yo me equivoqué muchas veces. Yo empecé a fumar a los 12 años. Por la presión del grupo, tú sabes. Mi padre no nos había enseñado a fumar. Mi padre fumaba muy de vez en cuando. Y entonces yo no veía el hábito en casa de eso, pero los jóvenes de esa edad, pues con 12, 13 años ya empezábamos a tontear con esas cosas en aquellos tiempos y empecé a fumar con 12 años. Pero eso no fue lo malo, lo peor fue que unos años después empecé a beber alcohol. Y ya con 18 años, de vez en cuando, llegó por allí un chico en el pueblo donde veraneábamos, en mi pueblo. Llegó un chico por allí que le había dado por empezar a fumar porros y empezó a invitarnos. Y empezamos a fumar porros también. Fue una decisión que tomamos nosotros. Nadie nos obligó. Bueno, la presión del grupo, ¿no? Siempre la excusa de la presión del grupo. Pero a mí nadie me obligó. Y años más tarde, ya casado y ya con un hijo, por la presión también del ambiente laboral en aquella época, yo trabajaba como freelance en una revista buscando anunciantes, pues comiendo con unos compañeros en casa, me invitaron a cocaína, a una rayita de cocaína. Y yo dije, no, me resistí durante mucho tiempo porque me daba mucho miedo ese tipo de cosas. Pero un día caí y la probé. ¿Y sabéis lo peor? Que no sentí nada. Y eso fue lo que me hizo volver a repetir de vez en cuando, durante casi un año y medio, el tema de cocaína. Fueron decisiones que yo tomé. Yo tomé las decisiones de quién serían mis amigos, tomé la decisión de los que me quería apartar y tomé la decisión de con qué chica iba a salir. Porque había muchas chicas, había mucho donde elegir. Y tomé la decisión con quién iba a salir y tomé la decisión de con quién me iba a casar, que luego me salió mal porque no me casé con ella. Me casé con la que Dios quería. Y llevamos 47 años casados, creo, 46, 47 años casados. Pero fueron mis decisiones y, como digo, no puedo culpar a nadie de ellas. Pero sí quiero dar gracias a mis padres por la educación que me dieron, que me ayudó a tomar buenas decisiones. Y sobre todo quiero dar gracias a Dios y públicamente porque antes de conocerle ya estaba cuidando de mí. Probablemente es la historia de muchos de nosotros. Pero estoy hablando de decisiones. Y hoy vengo a hablaros de las decisiones que tomó el pueblo de Dios en un momento determinado de su historia, que cambió la vida de cada uno de los presentes y probablemente el futuro de todos ellos. Y quizá hasta nos salpique a nosotros. Y quiero que veamos la aplicación de esas decisiones en nuestra vida hoy. Y he tomado como texto el pasaje del libro de Nehemías, capítulo 10. Si tenéis vuestra Biblia, si queréis ir a acompañarme, pues desde el versículo 28 en adelante. Pero antes de leer esa porción, hay una profecía que marcó lo que pasó aquí. Y era una profecía del profeta Jeremías, en el capítulo 25, versículo 11, que dice: «Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años».
Esa profecía con respecto a los que habían sido llevados al cautiverio decía que después de 70 años iban a volver a Jerusalén. Y al llegar, como ya sabemos, reconstruyeron el templo y algo muy importante, restablecieron la adoración a Dios. Como el hermano nos animaba esta mañana, se puede adorar a Dios de varias maneras, ¿no? Se puede adorar a Dios de verdad o se puede adorar a Dios porque toca. Y yo animo a que sea siempre de verdad. Entonces, el detonante de esta historia, que aparece en el capítulo 10, está en los capítulos anteriores, en el 8 y el 9. Pero el pueblo fue confrontado por la palabra de Dios, se humillaron, confesaron sus pecados y tomaron la decisión de hacer votos para cumplirlos. Porque tú sabes que muchas veces hacemos votos y no los cumplimos. Si yo preguntara, ¿cuántos de vosotros, levanta la mano, el que ha hecho un voto a Dios o a una persona y no lo ha cumplido? Y yo tendría que levantar los dos brazos, las dos piernas y si fuera un pulpo, los 8. Pero lo cierto es que hicieron votos para obedecerlos y no volver y para no volver a ser desterrados de nuevo por el Señor al cautiverio, por su desobediencia. Las decisiones adoptadas por el pueblo en este pasaje deberían ser tomadas muy en serio por cada uno de nosotros en este día. El pueblo se comprometió bajo juramento a seguir la ley de Dios y a obedecer cada mandamiento, cada precepto y cada decreto del Señor. Y se comprometieron, en definitiva, a tomar decisiones correctas. Porque se habían dado cuenta de que habían tomado decisiones incorrectas y eso les había llevado al cautiverio, desobedecer, dejar al Señor, etc. En Nehemías capítulo 10, en el versículo 28 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. ¿Qué es lo que decidieron? Dice en el versículo 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Así que lo que hicieron fue tomar la decisión de andar correctamente bajo la ley de Dios. Y Esdras, que fue el que reunió a todo el pueblo para que oyeran, entendieran y regresaran a la palabra de Dios, estaba subido en un púlpito como estoy yo ahora, subido en un sitio que habían preparado para el momento, y estaba leyendo el rollo. Habían encontrado el rollo y estaba leyéndolo. Y el pueblo hace el compromiso de vivir bajo la autoridad de la palabra. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta hoy, porque si te fijas, probablemente te darás cuenta de que hay cristianos, como dicen mis hermanos dominicanos, que son de la secreta. Nadie sabe que son cristianos. Y es todo lo contrario. Todo el mundo debe saber que somos cristianos. Si yo soy cristiano, debe saberlo todo el mundo, porque tengo que dar testimonio de lo que soy. Hay otros que sin ser cristianos, siendo otra cosa, o creyendo en otras cosas, hablan continuamente de eso. Y son muy pesados. Y tú tienes que decir, no me hables más de eso. Puede ser de política, puede ser de religión, puede ser de una filosofía o de matemáticas, yo qué sé. Pero nosotros deberíamos estar todo el tiempo hablando de Jesús, porque es lo mejor que nos ha pasado en la vida, ¿o no? ¿No es lo mejor que nos ha pasado en la vida? Yo después de probar todas esas cosas y cosas que no viene a cuento contar ahora, cuando me encontré con Jesús, cuando le invité a comer a mi hermano porque le quería salvar de la secta en la que se había metido, pensando que se había metido en una secta, y me dijo, no, lo que pasa es que he conocido a Jesús, y yo le pregunté, ¿pero qué Jesús? Y me dijo, es Jesús, el Hijo de Dios, el de la Biblia. Y yo dije, vale, mi hermano se ha vuelto loco. Pero después de eso, y después de los testimonios que mi hermano me dio, yo quise conocer a ese Jesús también. Y por eso digo, ese día 6 de febrero del año 90, me convertí en una cafetería. ¿A mí qué más me daba? Si yo no tenía ningún concepto religioso. Yo desde los 9 años que tomé la comunión en la Iglesia Católica no había vuelto a la iglesia nunca. Nunca se habló de Dios en mi casa. Entonces yo pensé que era ateo o agnóstico, no sé. No lo tenía muy claro, pero tampoco me interesaba mucho. Pero cuando conocí a Jesús, cuando conocí la iglesia del Señor y vi el amor de Dios derramado a través de las personas y a través de su palabra, yo dije, esto es lo que quiero para mi vida. Y es lo que quiero hasta que el Señor vuelva. Entonces el pueblo tomó el compromiso de vivir bajo la autoridad de la palabra. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque se dieron cuenta de que habían abandonado el pacto de la bendición y la maldición descrito en Deuteronomio 28, que seguramente lo habéis leído más de una vez.
Israel pagó las consecuencias de ese abandono. Habían abandonado el pacto y las consecuencias fue que fueron llevados al cautiverio. Esa palabra se me atranca. Así como tú y yo podemos pagar si tomamos la mala decisión de seguir al mundo y dejar a Cristo. Y más aún después de haberle conocido. El pueblo protestó, es decir, declaró su intención de volver a la palabra y eso quedó registrado en la Biblia. ¿Cuántas veces, insisto, hemos faltado al compromiso con Dios? Yo he preparado, como decía, 17 o 18 campamentos de jóvenes, algunos en Betania, donde vais a ir, donde hemos estado los hombres de la iglesia cuadrangular, hemos estado como 100 y pico hombres allí hace 3 semanas o 2 semanas. Precisamente invitamos a Fernando también, Ramírez, y que es un crack, y nos dejó una palabra muy bonita, muy bendecida. Y allí organicé alguno, en Pinos Reales he organizado, en muchos sitios he organizado, junto con un equipo, claro, campamentos de jóvenes, y he visto a muchos jóvenes salir al frente cuando había llamado, llorando, arrepintiéndose y queriendo seguir a Jesús, y cuando volvieron a casa el lunes se les había olvidado. Y no digo porque sean jóvenes, a los adultos nos pasa igual. Vamos a una convención, hay un llamado, hay ministración, salimos adelante, lloramos, nos quebrantamos, nos arrodillamos delante del Señor y cuando volvemos a casa el domingo, vamos a trabajar a la oficina o donde sea y se nos ha olvidado. Somos así, ¿no? Pero nos toca ahora arrepentirnos y volver al pacto, su nuevo pacto mediante Jesús. Y es interesante eso porque existe una gran presión hoy sobre los cristianos, sobre todo sobre los jóvenes, pero creo que sobre todo los cristianos, sobre el mundo cristiano, de parte del sistema de este mundo, lo que llama Romanos 12, Pablo dice en Romanos 12:2, este siglo, ¿no? Este mundo. Hay una presión contra todo lo que es cristiano y esto es algo que nos corresponde a nosotros como iglesia romper con ello. Y la única presión que debe haber en nuestra vida debe ser hacer continuamente el bien, ayudar a los demás y hacer continuamente el bien. Me ha llamado mucho la atención, y lo voy a copiar, con vuestro permiso, los anuncios que habéis puesto sobre los niños que tenéis apadrinados. Porque nosotros tenemos 3 niños, pero nunca ponemos anuncios. Lo voy a copiar eso. Me ha parecido muy bien, para que la iglesia sepa que estamos apadrinando niños, que lo sepa todas las semanas. Nehemías capítulo 10, versículo 29, al final dice, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Andar, guardar y cumplir sus mandamientos, decretos y estatutos fue la demanda del Señor al pueblo para que pudiera de nuevo hacer todo correctamente ante Él. Israel fue un pueblo establecido sobre la palabra de Dios y tenía mandamientos y leyes para obedecerle en todo. Así que no había escapatoria. No es lo que necesitan hacer muchas iglesias hoy, no es lo que necesitan muchos cristianos hacer hoy, volver a la palabra de Dios. Yo no sé cómo estás tú delante del Señor, pero yo, cuando voy en este retiro de hombres, cuando predicó Fernando, cuando predicó Sergio Zubillaga, que también lo tuvimos de invitado, y a mí me tocó compartir un taller, una plenaria, pero cuando predicaron los otros hermanos, yo estaba otra vez reconciliándome con Dios porque decía, Señor, hay cosas que están mal, yo tengo que arreglar cosas, ¿no? Y yo creo que cada día debemos hacer ese examen, ¿no? Porque si nos fijamos en las leyes que han dictado en los últimos años en España, bueno, en todos los países, veremos una gran cantidad de ellas que van contra la palabra de Dios. Y ahí tenemos que tomar la decisión de si las obedecemos o no. Y eso sí, lo suavizan con que son nuevos derechos, ¿no? Pero si tenemos leyes que son buenas, las podemos obedecer. Pero si son malas, no tenemos por qué obedecerlas. Porque primero es obedecer a Dios. Acordaos cuando están reclamando a Pedro que no prediquen en el nombre de ese Jesús y él dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a obedecer antes a los hombres que a Dios? Primero tenemos que obedecer a Dios. Y son decisiones, ¿no? Y ¿dónde vemos esas cosas, eso de la ideología de género y todo eso que vemos hoy? ¿Dónde lo vemos en la palabra de Dios? Eso no está en la palabra de Dios. Tenemos que tomar decisiones que van a marcar nuestra vida porque nos va la vida en ello. Tenemos que proteger a nuestros hijos. Ahora estaba hablando con el pastor de la enseñanza religiosa evangélica. Qué bendición que podamos tener acuerdos con el Estado para poder tener clases de religión y enseñanza evangélica en los colegios. Qué bendición.
Pero hay muchos padres que están despistados, que no se enteran y sus hijos están yendo a otra asignatura que no les enseñan nada bueno en lugar de poder estar en enseñanza religiosa evangélica. Pero son leyes creadas por los hombres de los posteros tiempos, de los que la Biblia dice que serán, que son de hecho violentos, mentirosos, que están corrompidos en sus corazones y que el único objetivo que tienen es negar la existencia de Dios y hacer que los creyentes perdamos la fe y apostatemos de la fe. Pero recientemente recuerdo que durante el no sé cómo se dice esto, 53º, porque es 53 y siempre me atraganto con esa palabra. Durante el 53º Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se publicó un informe en el que se afirma que nuestra libertad religiosa es incompatible con los derechos LGTBI, por ejemplo, ¿no? Y dicho informe sugiere que el gobierno español debería ayudar a que las religiones fuesen más tolerantes con las personas LGTBI, como si nosotros las tirásemos piedras cada vez que la vemos. Y penalizar a las organizaciones religiosas que no cumplan con esas directrices. Van a por nosotros, pero no nuestro gobierno, todos los gobiernos van a por nosotros. Van a perseguir a los cristianos en todas partes. Y vemos informes de Puertas Abiertas y de otras asociaciones que nos hablan de los hermanos perseguidos aquí y allá, y nosotros, sin darnos cuenta, estamos empezando a ser perseguidos porque nos están presionando para que renunciemos a nuestra fe. ¿Qué decisiones vamos a tomar al respecto? Se trata de nuestros hijos, se trata de nuestra fe y se trata de nuestra vida. Y hermanos, estoy hablando de tomar decisiones correctas. Lo que pasa en España y lo que pasa en el mundo no depende de los políticos, ni de los empresarios, ni de los ricos, depende de la Iglesia. Lo que pasa en el mundo depende de la Iglesia, de que la Iglesia tome su lugar, de que cada uno de nosotros como cristianos tomemos nuestro lugar, demos testimonio de Jesús, amemos a los que nos persiguen y el mundo a nuestro alrededor cambie. Y es una decisión que debemos tomar. La podemos tomar o no, pero es una decisión que está ahí. ¿Qué vamos a hacer con eso, no? Pero una de las cosas que decidió el pueblo hebreo en esta ocasión, según dice en el versículo 30, dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Es decir, cuidar la familia. Una cosa impresionante hoy en día es que quieren destruir la familia. Por todas partes nos presentan diferentes tipos de familia, cuando la familia, según la Biblia, según Dios, es una. Es hombre y mujer y los hijos. Eso es una familia natural. Claro que hay familias en las que falta el padre o falta la madre por circunstancias y sigue siendo una familia. Pero la familia natural, la familia que Dios concibió es hombre y mujer y los hijos que puedan tener, ¿no? Entonces, no debemos dar a nuestros hijos e hijas en yugo desigual. Debemos educar y cuidar que nuestros hijos se casen con hombres y mujeres cristianos. Yo, cuando un joven viene y me dice, Paco o pastor, estoy enamorado de una compañera mía del colegio o del instituto o de la universidad, pero es que no es creyente. Y digo, pues entonces, háztelo mirar, ¿no? Como dicen en Cataluña, háztelo ver. No, pero yo puedo convertirla. Digo, o ella a ti. A lo mejor ella puede convertirte a ti en ateo. Digo, además es lo más probable. Entonces, tenemos que... ¿Estamos hablando de un Dios racista? No. Estamos hablando de un Dios que tiene cuidado de su gente. Él no quería que dieran sus hijas a los otros pueblos paganos porque sabía lo que podía pasar. Ni tomar a sus hijas para los hijos de Israel. Y esta prohibición de Dios fue registrada en el capítulo 7 de Deuteronomio, en el versículo 3. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Por eso digo que Dios no es racista. ¿Por qué prohibió Dios ese emparejamiento? Porque de mezclar sus hijos con las hijas de los otros pueblos, ellos adoptarían, como así pasó de hecho, otras costumbres y adorarían otros dioses y se alejarían de Dios. Y por eso tuvieron que ir al cautiverio, entre otras cosas, ¿no? Entonces siempre habrá hijos que desobedezcan a sus padres.
Yo durante un tiempo, a pesar de que tuve unos padres modelos, fui desobediente y mentiroso. Y yo creo que ahí, no sé si nos podemos poner medallas todos, pero creo que todos hemos pecado de eso. Hay un momento en el que nosotros llegamos a los 14 o 15 años y hablamos con nuestros padres y decimos, papá no tiene ni idea, yo sé todas las cosas, yo sé cómo funciona el mundo, ¿no? Con esa edad todos nos comemos el mundo y nos comemos a que haga falta. Pero luego nos damos cuenta, sobre todo cuando te casas y tienes hijos, te das cuenta de lo poco que sabes. Mi padre siempre nos decía que lo más difícil con lo que se ha encontrado en su vida fue tener que educar a los hijos. 4 hermanos y 3 que no lograron vivir. Éramos 7. Si hubiéramos 7, madre mía, qué placer. Siempre habrá hijos que desobedezcan a sus padres, pero no creo que sea lo que queremos con nuestros hijos. Queremos que sean obedientes, ¿no? ¿Cuántos padres sois aquí? ¿Cuántos sois padres? Montón, qué bendición. ¿Y queréis que vuestros hijos sean obedientes o desobedientes? Obedientes, ¿no? O sea, puede haber algún despistado que diga, ¿qué? No. Queremos que sean obedientes. Yo quiero que mis hijos sean obedientes. Gracias a Dios tengo unos hijos maravillosos que han sido buenos niños, tanto el chico como la chica, y están en el Señor y están educando bien a sus hijos. Pero yo quiero que mis nietos sean obedientes a sus padres. Y si no, por lo menos que me obedezcan a mí. Pero que sean obedientes. Y eso fue lo que le pasó a Salomón con los años. Él empezó bien, pero luego las faldas le perdieron. Y tuvo 600 mujeres o 700, no sé cuántas, ya he perdido la cuenta, y 300 concubinas. Eso es más de lo que un hombre puede soportar en su vida. Pero también les mandó cuidar el hogar. Decidieron cuidar el hogar y tener un hogar que sirviera al Señor. Y en el pasaje tomado como base de la enseñanza podemos ver el orden de las decisiones correctas que el pueblo tomó. Primero tomaron la decisión de poner en el lugar que les correspondía la palabra de Dios. ¿Está en tu vida Dios en el primer lugar? ¿Está la palabra de Dios en el primer lugar? Primero tomaron la decisión de poner la palabra de Dios en el puesto que les correspondía. Después pusieron a la familia en el lugar que Dios estableció. Os voy a dar una revelación que seguramente ya la habéis recibido hace mucho tiempo. La revelación es que no habría iglesia sin familias. ¿Está de acuerdo? Y es más, no habría sociedad sin familias. Si las familias desde el principio fueran las que nos presentan ahora, no habría humanidad, de hecho. ¿Por qué es importante ese orden? Porque es el diseño divino, es el diseño de Dios. Dios establece, Dios crea al hombre, crea a la mujer, crea todo con el poder de su palabra y después establece la familia. Y por eso dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso habla de reproducción, de relación. Entonces, así nuestro hogar debe ser como la iglesia, en la que adoramos al Señor y se da el testimonio del cambio de vida gracias al amor de Dios. Eso debe ser también nuestro hogar. Y también decidieron otra cosa muy importante, guardar el día del Señor. En el Antiguo Testamento Dios establece el sábado como el día que el pueblo debía descansar de todo trabajo manual y tenían que apartarlo y guardarlo para descansar y estar en la presencia de Dios. Y no solo era un día santo, sino que fue instituido por Dios porque Él creó el mundo en 6 días y descansó el 7º día. Y no porque Él necesitara descansar, pero descansó de toda la obra que había hecho. Y no es que Dios tuviera esa necesidad, pero lo hizo para que nosotros pudiéramos descansar. Y lo establece Dios para todo el que es creyente. Como personas y por causa del pecado nos cansamos y necesitamos de vez en cuando descansar. Y de no hacerlo nuestro cuerpo se resentirá. Por ejemplo, yo llevo un trote estos 2 últimos meses, Víctor, que ya necesito unas vacaciones. Pero fijaros, estuve en el comité de preparación de Fuego en tus Huesos. ¿Estuvisteis alguno por allí, Fuego en tus Huesos? Una maravilla, pero el organizarlo fue cansado. Pero es que justamente después de Fuego en tus Huesos teníamos el retiro de hombres. A la semana siguiente, yo ni me acordaba. Y fuimos al retiro de hombres. Y cuando volví, teníamos el Congreso de Parlamento y Fe, que era de lunes a miércoles. Y después hemos tenido más cosas. Entonces, es cansado, necesitamos descansar. El que diga, yo no me canso nunca, hay que orar por él porque es mentiroso. Pero necesitamos descanso. Y Dios preparó esto, el descanso, un día de descanso cada 7 días, o cada 7 días para que descansáramos.
Tan serio fue el día de reposo que llegó a ser parte de los 10 mandamientos. El Señor lo puso ahí en uno de los 10 mandamientos, guardarás el día de reposo. Y ese día era para adorar al Señor. Dice en Marcos capítulo 2, versículo 27-28, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y como iglesia no celebramos el sábado como lo hace Israel, sino que guardamos para el descanso laboral y la adoración a Dios el domingo, que es el primer día de la semana. Y lo hacemos porque fue el día en que Cristo resucitó de los muertos para vivir para siempre. Y yo sé que aquí hay discusiones entre unos y otros, hay diferentes doctrinas, ideologías, me da igual, pero hay un día de descanso y eso lo estableció Dios. Y la iglesia primitiva lo establecía así y nosotros seguimos haciéndolo así, el domingo, y es un día de gozo para recordar la resurrección de Cristo y la llegada del Espíritu Santo, que también fue un día, el primer día de la semana, por cierto. Dios creó el mundo, descansó el séptimo día y lo estableció como día de reposo para Israel, pero también para nosotros que hemos sido injertados en el olivo. Luego creó la iglesia como consecuencia de la resurrección de Cristo y por tanto el domingo, primer día de la semana, se constituye en el día de reposo para el cristiano. Pero decidieron otra cosa también, cuidar la casa de Dios. En el versículo 39 del mismo capítulo dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. No vamos a descuidar la casa de Dios, entendiendo la casa como el templo, no este lugar, que la casa de Dios sois vosotros y soy yo. Somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, pero entendemos cuando hablamos de la casa de Dios que es el lugar donde nos congregamos, ¿no? Mira, nos están llamando. Y aunque sabemos que nosotros somos el templo de Dios, pues cuidamos el lugar donde nos reunimos. Y no podemos dejar de cuidar el lugar que Dios nos ha dado para poder adorarle como familias, unidos en alabanza y unidos estudiando la palabra. Por eso traemos nuestros diezmos y ofrendas cada domingo, de modo que si alguno ha descuidado este principio, como lo descuidó el pueblo de Israel durante 70 años, es el momento de restablecerlo para estar en orden con Dios y en armonía con los demás hermanos. Porque el local ya está a nuestro servicio. Este local ya es nuestro, también es mío, me apropio de él, pero necesita mantenimiento. Y Dios no cuenta con nadie más que con sus hijos para equipar su casa. No tenemos ayudas del gobierno y además no las queremos. Ni de este gobierno, ni del que venga, ni si viene otro. No queremos ayudas del gobierno porque si los gobiernos nos ayudan, tenemos que dar cuentas al gobierno y nosotros queremos ser libres. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Queremos ser libres o no? Bien. Digo, a lo mejor aquí no quieren ser libres. En mi iglesia sí quieren ser libres. Y a veces demasiado libres. Pero no traemos frutos o los primogénitos del rebaño, porque no nos dedicamos a eso, pero sí traemos de lo que Dios nos ha dado por medio de nuestro trabajo. El trabajo que Él nos ha provisto para sostener nuestra casa. Y cuando analizamos el descuido del pueblo de Israel, fue porque estaban cautivos. Y así pasa con muchos de los cristianos hoy en día, que están cautivos y no traen sus diezmos y ofrendas porque tienen un falso concepto de dar y ahorrar. Pero sabemos que no es por obligación o por imposición, sino porque es una bienaventuranza del Señor. Dice que es más bendecido dar que recibir. Y sabemos cómo hacerlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues según 1 Corintios capítulo 16, ahí nos da la fórmula y dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto es una decisión también. Yo decidí desde el momento que me convertí en diezmar. Nadie me obligó, nadie me puso un puñal en el cuello, ni una pistola en la sien. Yo entendí que tenía que darle al Señor parte de lo que Él me daba a mí. Y entonces para mí esto no ha sido ningún problema. Pero ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando esta mañana? De tomar decisiones correctas. Y he tocado algunos puntos, ¿no? Que vemos aquí en este pasaje de Nehemías.
Y el pueblo de Dios hizo 4 votos, tomó 4 decisiones correctas después de reconciliar su vida espiritual al escuchar la lectura de la palabra. La lectura de la palabra es, a veces, el otro día oí una frase que decía, nosotros no leemos la palabra de Dios nos lee a nosotros. Cada vez que abrimos la Biblia, el Señor nos está leyendo, a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, nos está examinando. Por eso a veces decimos, uy, esta hoja la voy a arrancar. La voy a quitar de la Biblia porque cada vez que la leo me siento mal. Y es porque tenemos algo que arreglar con Dios. Entonces no la arranques, sino léela muchas veces, hasta que te des cuenta de que esa palabra es para ti. Y los votos que hizo el pueblo de Dios fueron 4 votos. Ser fieles a la palabra de Dios, en primer lugar. Ser fieles a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía. Si es nuestra guía, si decimos que es nuestra guía, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. En segundo lugar, cuidar a la familia. Y como todos tenemos a alguien aquí que es familia nuestra, pues entonces tenemos que cuidar esa familia. Y además tenemos la gran familia que es la iglesia y tenemos que cuidarnos unos a otros. También respetar el día del Señor. El domingo es para venir al culto. Pero es que yo trabajo el domingo. Bueno, pues entonces descansa otro día. Pero el día que descanse, dedícalo al Señor. Lee la palabra, medita en ella, háblale a alguien de la palabra, en fin, dedícalo al Señor. Y también respetar el día del Señor, como digo. Y también ayudar al sostenimiento de la casa de Dios. Son 4 decisiones que el pueblo tomó en aquella ocasión después de haber estado 70 años cautivos y el remanente que volvió y los que quedaban allí se juntaron porque Esdras halló el libro de la ley, lo leyó y tomaron estas 4 decisiones en un momento determinado de la vida de Israel. Y yo creo que eso cambió la vida de ellos para siempre. Y de igual manera, pienso que nosotros deberíamos hacer estos votos para bendición de nuestra vida personal y como iglesia. Y no digo que los hagamos ahora y que salgamos aquí adelante. Sería un caos hacer eso ahora. Que todos salieran aquí y se comprometieran. No digo eso. Digo que en nuestro corazón, cuando podamos repasar esta lectura de hoy, del capítulo 10 de Nehemías, tal vez necesitamos hacer eso nosotros, cada uno individualmente, ¿no? Tomar esos votos delante del Señor y hacer los votos como lo hizo el pueblo de Israel, para cumplirlos. Porque somos los primeros beneficiados de tomar esas decisiones correctas. Nosotros seremos los primeros beneficiados. Y también somos las generaciones siguientes a la iglesia primitiva. Tenemos el mismo llamado, tenemos el mismo desafío y tenemos las mismas bendiciones esperándonos. Pero tenemos una generación a la que pasar el testigo. Yo ya con 67 años, voy a cumplir 68 ahora en agosto, ya estoy pensando en el relevo pastoral. Me jubilé hace unos años, la Seguridad Social me jubiló, me mandó una carta y me dijo, a partir del año que viene usted es pensionista. Yo dije, gracias. Ahora voy a cobrar sin trabajar. Pero sigo trabajando como ministro, ¿no? Pero ya hay una generación en la iglesia evangélica en España de gente muy mayor. Los que estamos en el ministerio, al frente de las iglesias, somos la mayoría. Hay un gran número de personas que somos mayores y tenemos que buscar el relevo. Gracias a Dios yo ya tengo el relevo en la iglesia. Ya lo saben ellos, que les va a tocar a mi hija y a mi yerno. Les toca. Mi hijo no tiene vocación, no tiene llamado al ministerio, aunque está ayudando en la iglesia, pero mi hija sí, y mi yerno también. Y ya hemos hablado y estamos preparando el terreno. Yo estoy deseando que llegue ese día. Por un lado, por otro, lo echaré de menos. Pero tenemos una generación a la que pasar el testigo. ¿Y qué les vamos a dejar como iglesia? Tenemos que tomar una decisión hoy. ¿Qué iglesia vamos a dejar a la generación siguiente? Porque a veces nos quejamos de que los jóvenes se van de las iglesias, que abandonan, que si la universidad, que si las compañías, que si tal, que si cual, pero ¿qué les vamos a dejar nosotros? ¿Qué iglesia le vamos a dejar a nuestros hijos, a la siguiente generación? Es probable que en 1 o 2 generaciones no podamos ni siquiera tener locales en los que congregarnos. Pero seguimos siendo iglesia, aunque no haya local. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué decisión vamos a tomar hoy que ayude a que nuestros hijos sigan al Señor todos los días de su vida? Hasta que Él venga, si es que no viene ya. Parece que sí, está ahí a punto de venir. Entonces, Dios espera que tomemos decisiones correctas y es posible que hayamos pecado descuidando estas cosas importantes, estas 4 decisiones que tomó el pueblo de Israel. Pero es tiempo de hacer lo correcto y obedecer al Señor. Y hoy tenemos una oportunidad. Así que yo quisiera que orásemos
o que me permitáis orar para que el Señor ponga en nuestro corazón, por su Espíritu Santo, aquellas cosas que debemos arreglar. Para que ya no para nosotros, para que la generación siguiente, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan seguir disfrutando de las bendiciones del Señor. Que no piensen, mi padre ha fallecido, mi abuelo ha fallecido, estoy como los discípulos sin Cristo cuando murió en la cruz, que no sabía para dónde tirar. No, que tengan las cosas claras, que sepan que la iglesia es una cosa y que el ministro de culto es otra cosa. El pastor se puede ir, se puede morir, le puede llamar el Señor, pero la iglesia sigue adelante. Y sigue adelante si nosotros tomamos la decisión de discipular, de entrenar a la generación siguiente para que sigan adelante hasta que Cristo venga, porque esto es hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, esto ya no sirve para nada. Pero mientras Cristo no viene, ¿qué decisiones vamos a tomar? Pues si quieres cerrar tus ojos y permitirme hacer una oración, yo con esto termino. Padre, te damos gracias en este día. Qué bendición, Señor, poder estar en tu casa un domingo, adorándote, Señor, leyendo tu palabra, recibiendo lo que tienes para nosotros, Señor. Qué bendición. Qué maravilla poder estar en tu casa. Qué maravilla poder estar con los hermanos, adorándote. Esto es como un ensayo de lo que creemos que va a ser en el cielo. Queremos adorarte durante toda la eternidad. Queremos estar contigo toda la eternidad. Y eso va a depender de las decisiones que tomemos hoy. Queremos tomar decisiones correctas. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones correctas. Las decisiones que nos llevan hacia ti. Las decisiones que van seguramente a requerir un sacrificio, un esfuerzo por nuestra parte, pero que va a redundar en beneficio de la generación siguiente, de nuestra propia generación, pero también de la generación siguiente, y va a ser bendición para ellos. Señor, ayúdanos. No queremos pecar de ingenuos ni de listos. Queremos hacer las cosas correctamente. Y queremos tomar hoy la decisión de seguirte a ti, de poner la palabra en el lugar que le corresponde, poner la adoración a Dios en el lugar que corresponde. Señor, queremos adorarte, queremos seguirte todos los días de nuestra vida. Queremos cuidar de tu casa también. Y queremos cuidar de la familia. Ayúdanos, Señor, a ser buenos testimonios para los que nos siguen, para los que nos observan. Y también permítenos hablar a los que no creen en Dios de Cristo, para que se sumen muchos, miles y miles, a esta maravillosa iglesia que tú has permitido que esté en este tiempo en la tierra, Señor. Te doy gracias por esta iglesia en concreto, Jesús vive. Te doy gracias por sus pastores, gracias por sus líderes, gracias por todos los hermanos que aquí se congregan, gracias por los niños. Qué bendición, Señor, que haya tantos niños. Gracias por los jóvenes. Señor, prospéranos en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.